Valdivieso. La doctora Valdivieso es oncóloga clínica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, actualmente donde labora, tiene una maestría en oncología molecular y una maestría en medicina. Ha sido mi staff en UNED y sin duda un gran ser humano. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, Iván, por las palabras. Justamente me toca hablar de cáncer de mama triple negativo en estadio avanzado. Bueno, va a ser un reto hacerlo. Bueno, felizmente ya ha habido una introducción, entonces tenemos ideas sobre lo que es la inmunoterapia, los anticuerpos conjugados y poder ir un poco más rápido. Bueno, creo que una de las principales ideas que tiene que quedar en esta charla es que el cáncer de mama triple negativo ha sido denominado como tal por la falta de un target terapéutico, ¿no? Por mucho tiempo. Ahora esto está cambiando, ya no es más triple negativo en su totalidad, porque vamos a ver que ya tenemos dianas terapéuticas, las cuales nos van a permitir personalizar el tratamiento. Entonces, ¿cuántos pacientes podemos tener cáncer de mama triple negativo? El porcentaje puede ser de 15 a 20%, estos pacientes en realidad tienen un pésimo pronóstico, un pésimo tratamiento que no responde como quisiéramos. Y también es importante decir que es un cáncer heterogéneo, que no es lo mismo hablar de un cáncer triple negativo de novo, que uno metastásico, que uno recurrente que ha fallado a línea de tratamiento, ¿no? Otro punto importante es que gracias a que tiene mecanismos BRCA/MES, podemos también buscar los targets terapéuticos, ¿no? Pero, si bien es cierto, con todos estos avances, la quimioterapia sigue siendo uno de los pilares del tratamiento. Este es un punto importante porque siempre hemos tenido esta disyuntiva de si las pacientes que tienen receptores entre 1 a 10%, ¿cómo las tratamos? Felizmente la doctora Fátima Cardoso pues, nos aclaró esto en el ABC y nos dijo que aquellos pacientes que tienen entre 1 y 10% de receptores hormonales positivos deben ser considerados tratados como triple negativo. La biología tumoral, como hemos dicho, es una biología tumoral heterogénea y aquí es importantísimo la participación del patólogo cada vez más. Vemos que tenemos pacientes con un cáncer de mama triple negativo que puede ir desde un alto grado con alteraciones genéticas hasta un tumor que es bajo grado y de buen pronóstico. Entonces, frente a cuál de estos mecanismos histológicos vamos a estar, bueno, en eso tenemos que apoyarnos mucho con el patólogo, ¿no? Porque si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene un tumor metaplásico bajo grado, pues no podrá ser un paciente candidato a inmunoterapia o quimioterapia. Y es ahí donde esta clasificación nos ha ayudado mucho a poder estratificar los tratamientos o hacer un intento de ello, ¿no? Vemos que tenemos pacientes basal-like, que son la mayoría de los pacientes, 70% de los pacientes, que estos son los que van a tener los mecanismos BRCA/MES, mutaciones del P53, son esas pacientes que van a lograr altas tasas de respuesta patológica completa después de la neoadjuvancia, y luego los demás, que son los inmunosuprimidos, que tienen mutaciones del P53 con menos tasas de respuesta a la neoadjuvancia, los mesenquimales, que ya vemos que tienen más expresión de P3 quinasa y con valores bajos de PCR, y el último, los luminales, que son los receptores andrógenos, que también tienen expresión de P3 quinasa y que en realidad todavía no podemos estratificarlos bien para un tratamiento. Entonces, tenemos esta clasificación molecular y lo que se supone que debería ser es que gracias a esta clasificación nosotros podríamos decir, bueno, ya tenemos los targets, pero lamentablemente las cosas no han ido en esa misma dimensión. O sea, tenemos mejoras en el tratamiento, pero no como quisiéramos ya con los targets identificados. Entonces, seguimos en ese intento, en ese trabajo. Vemos que en la última década, en estos últimos años, la historia del cáncer de mama triple negativo va cambiando cada vez más a favor, pero vemos que por muchos años las sobrevidas no han mejorado, ¿no? Aquí, para reforzar lo de la heterogeneidad, vemos que 70% de los pacientes probablemente van a ser basal-like, ¿no? Los triple negativos, pero tenemos un alto porcentaje de mutación de P53, por lo tanto, en el futuro el esfuerzo debe ser buscar un tratamiento target para este grupo de pacientes.
pérdida de retinoblastoma, BRCA1 y BRCA2, que nos ha dado resultados modestos, pero resultados finalmente, y la amplificación de PI3 en el MIC, que todavía estamos en trabajo de realizar la recuperación. Bueno, esto lo comentó ya Carlos, pero es para recordarles que la racional para utilizar inmunoterapia es parte de esto, ¿no? Como dijo Carlos, tenemos TILs, el cáncer de mama triple negativo es uno de los que tiene mayor carga mutacional, ¿no? Entonces, y que los TILs nos van a dar el pronóstico finalmente también mejor la respuesta oncológica. Entonces, estos son puntos que tenemos que tener en cuenta cuando queremos decidir un tratamiento de inmunoterapia. Y este es otro punto bien importante: la enfermedad va cambiando, la enfermedad no es la misma. Como comentó Carlos, probablemente en estadios clínicos tempranos tenemos un sistema inmune más íntegro, más eficaz, pero a medida que van sucediendo las recaídas o la metástasis del tratamiento, va a haber un escape de estos mecanismos, ¿no? Primero, en un estadio clínico temprano, pues tenemos una eficaz presentación de antígenos, menos clonalidad, menos heterogeneidad tumoral, una mejor, en general, una mejor presentación de inmunidad, y esto va cambiando a lo largo de los ciclos de tratamiento y va aprendiéndose. Esto es un gráfico en el cual podemos evidenciar, como les he comentado, pacientes que en primera línea van a presentar un porcentaje de respuesta
refraktarios en pacientes con cáncer de mama metastásico que ya han recibido 1 o 2 líneas de tratamiento y que se autonomizaron a recibir o olaparib o talazoparib versus la quimioterapia de elección. Vemos resultados positivos en PFS, calidad de vida también, una mejoría de la calidad de vida marcada. Sin embargo, la sobrevida global no fue significativamente mejor. Esto sirvió para que le den la aprobación a olaparib y a talazoparib como tratamiento en el escenario metastásico. Vemos que si nosotros queremos dar un tratamiento parecido a lo que pasa con la inmunoterapia, aquí también vamos a ver que a pesar de que hemos tenido sobrevida global positiva, si nosotros estratificamos nuestros pacientes a las primeras líneas de tipo, o sea, el paciente que no haya recibido tratamiento previo de quimioterapia, probablemente tengamos una mayor probabilidad de respuesta que si ya el paciente recibió quimioterapia. Entonces, si tenemos una paciente granulada, la preferencia sería darlo como primera línea, ¿no? Porque si lo damos en líneas posteriores, probablemente no vamos a tener respuesta. Este es el estudio Brocade, en el cual se intentó intensificar el tratamiento adicionándole carboplatina con Taxol versus con beliparib versus la quimioterapia, y vemos que si bien es cierto tuvimos sobrevidas y en una lesión la sobrevida global no fue igual. Pero bueno, este estudio nos deja claro que el carboplatina tiene una acción en estas pacientes mutadas, y esto lo reflejamos en este estudio, en el estudio TNT, en el cual vamos a ver pacientes con mutación de BRCA terminal que van a recibir ozotasero carboplatina y luego van a hacer un crossover. Vemos que los pacientes que tienen mutación de BRCA tienen una alta tasa de respuesta para carboplatina y una tasa de respuesta si es que no son BRCA, ¿no? Aquí en pacientes que no son BRCA mutados, la respuesta sería mayor para ozotasero. Y si hacemos un crossover, las mutadas tienen respuesta para entonces, como lo dice el FOM, en su revisión de inicio de 2010, mientras nosotros tengamos una sensibilidad latina, podemos tener también una respuesta para el tratamiento, ¿no? Si tenemos una señal refractaria, la probabilidad de respuesta es altísima, y si tenemos un tipo con una caída sin tratamiento de platinos o sensibilidad de platinos, probablemente tengamos una sensibilidad de respuesta. Y este es otro punto importante porque ya no solamente hablamos de respuesta en pacientes BRCA mutados, sino también en pacientes con mutaciones somáticas de BRCA. Y eso es bastante importante porque tenemos más acceso a estas pruebas. Tratamos de con esto ampliar el espectro de beneficio de nuestros pacientes y vemos que tanto en las mutaciones somáticas de BRCA como en las mutaciones de PAL y de RAP también podríamos tener respuestas, ¿no? ¿Cómo intensificar? Pues si vemos las respuestas a los antipar, seguimos pensando que a pesar de que tenemos respuestas, son modestas, ¿no? Quisiéramos que tengamos sobrevida libre de progresión más larga, una sobrevida global más francamente positiva, y bueno, se intenta intensificar los tratamientos para, como vemos en el gráfico, hacer que el tumor probablemente, de ser un tumor frío, se caliente, porque recordar que el PAR tiene que ver con el ciclo de la reparación, y eso de alguna manera con la inmunidad, lo cual podemos decir que probablemente si hacemos la combinación con inmunoterapia podamos tener mejor respuesta. Y ese es el estudio Keilin, que combinó olaparib más pembrolizumab. Sin embargo, todavía no tenemos respuestas favorables, ¿no? Esto que me imagino que ya lo han escuchado, que son los anticuerpos conjugados, ¿no? Es un anticuerpo con un linker asociado a una droga que hace que esta droga ingrese. Supuestamente esto es bastante específico, pero todavía el mecanismo de acción de los anticuerpos conjugados no se termina de entender porque las toxicidades hablan que no es tan específico. Y aquí tenemos una de las proteínas que ha originado la aprobación de sacituzumab govitecan, y es que la sobreexpresión del TROP, que es una glicoproteína de membrana, se expresa en la mayoría de cáncer de mama avanzado con un alto porcentaje de expresión en las triples negativas, ¿no? Y es por eso que se hizo este estudio, el estudio ASCEN, los sacituzumab govitecan versus la quimioterapia de elección,
Lo importante de este estudio es que estas son pacientes pretratadas con 1 o 2 líneas de quimioterapia. Como sabemos, estas pacientes en triple negativo tienen unas pésimas respuestas, pésimo pronóstico. Vemos aquí que la mediana fue de 2 a 3 líneas y pacientes con más de 3 líneas en aproximadamente un 30%. La mayoría de ellas ya expuestas a taxanos de antraciclinas, ¿no? Y las respuestas, bueno, las sobrevidas, tanto la sobrevida libre de progresión como la sobrevida global son positivas, ¿no? Este es en realidad uno de los grandes cambios y creo que los anticuerpos conjugados van a ser hoy por hoy los que nos van a dar la mayoría de alegrías. Si bien es cierto, son más tóxicos, se parecen más a la quimioterapia, pues los resultados son asombrosos, ¿no? Entonces, este es el estudio ASCEN. Si bien es cierto, decimos que no necesitamos biomarcación, si revisamos el estudio ASCEN, hay un pequeño grupo de pacientes que se les realizó la tinción del TROP y vemos que en ese grupo las sobrevividas son aún mejores, ¿no? Por lo cual, bueno, estamos pensando en serio no biomarcar. La toxicidad son productos que todavía tienen mucha toxicidad que hay que aprender a manejar y prevenir, ¿no? Neutropenia, son pacientes que vomitan mucho, tienen mucha náusea, fatiga, cansancio, bueno, en general tienen toxicidad, ¿no? Este es el estudio del DESTINY, donde trastuzumab deruxtecan, también en el subgrupo, en el BREST04, en el subgrupo de los receptores hormonales negativos, y vemos también diferencias significativas. ¿Y cuál es la intención? Pues ahora lo que se intenta es ver qué es mejor, empezar con sacituzumab govitecan y cambiar a trastuzumab o lo contrario. Entonces, están en este esfuerzo. Tenemos otros anticuerpos que están también en estudio. Esto fue presentado en marzo de este año. Esta es una molécula de Merck y vemos que también tienen resultados. Entonces, en realidad se nos abre un abanico de nuevas drogas que están cambiando el rumbo del cáncer de mama triple negativo avanzado. No solamente podemos hacer target terapéutico de TROP y ER2, vemos que hay otros targets que podríamos ligar y en ese camino estamos. ¿Cómo mejorar las respuestas? Pues tratar de los anticuerpos conjugados pueden hacer combinación con la inmunoterapia y de esta manera tratar de que un tumor frío, hacerlo caliente y mejorar las respuestas. Y en estos son estudios, el Begonia y el Morpheus, en los cuales se hace la combinación de inmunoterapia con datos de ruxtecan, matripulumab y govitecan más atezolizumab, ambos con respuestas, ¿no? Este es otro estudio que se ha presentado recientemente en ESMO de este año, también sacituzumab más pembro versus sacituzumab. Entonces lo que vamos es a la combinación, ¿no? Porque una enfermedad tan compleja como triple negativo, en realidad es muy difícil tratarla con una sola droga. Y bueno, de lo que probablemente decíamos que un cáncer de mama triple negativo era una enfermedad huérfana, que era una enfermedad más que nada de diagnóstico de exclusión, ahora vemos que tenemos que biomarcar necesariamente porque eso nos va a abrir las posibilidades de tratamiento, ¿no? Si es germinal, mutación germinal de BRCA, pues probablemente olaparib o trazopariv, si inmunoterapia si es PDL1, y luego ya tenemos las líneas de sacituzumab y los ADCs. Bueno, creo que sí cumplió con el tiempo. Entonces, no olvidarnos que en cáncer de mama avanzado necesariamente tenemos que biomarcar, porque eso nos va a hacer la diferencia, eso nos va a abrir los probables tratamientos. Los inhibidores PARP y los anticuerpos conjugados hoy por hoy tienen ya son estándar de tratamiento. Hay que buscar cómo es la mejor secuenciación, con qué empezar, ¿no? Y bueno, valorar las mejores combinaciones tratando de conservar la toxicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Valdivieso. Quisiera preguntar al doctor Castañeda, nos mostró data muy interesante en torno al Keynote 522 y que establece el beneficio de dar inmunoterapia en pacientes triple negativo metastásicos que expresan PDL, neoadyuvante, que expresan PDL, que no expresan necesariamente PDL1. Mi pregunta, doctor, es
¿qué tanto influye el microambiente tumoral en los pacientes para alcanzar una respuesta a la inmunoterapia? Porque si recordamos, el PDL1 no es un biomarcador que sea criterio para dar una adjuvancia, pero sí lo es en enfermedad metastásica. ¿Por qué? Yo tengo un ensayo clínico que evalúa pembro y para darle pembro hacen las 3 inmunos, las 22C3, que es para pembro, SP142 y una más que es de DACO. Y a esta paciente que se las iba a mostrar hoy, pero al final no la puse por cuestiones de tiempo, hizo una respuesta impresionante, o sea, una enfermedad monstruosa, un tumor que ni siquiera entraba en la máquina de la tomografía, porque el tumor excedía la máquina, y con metástasis pulmonar, una enfermedad muy, muy grande. Una paciente con fiebre cuando empieza tratamiento, un cuadro de crisis tumoral y con fiebre y leucocitosis y taquicardia, y hizo tratamiento y ahora la paciente casi ya no tiene enfermedad. Lo del pulmón desapareció en 6 semanas. El primario, antes tú la veías a la paciente y antes de verla ya era el tumor lo que veías, y ahora ya no tiene casi nada en la mama, en solo 12 semanas de tratamiento, con nab-paclitaxel más pembro. Y pintó no para el 22C3, sino para el SP142, para el de Atezo. Y el otro salió negativo, el 22C3. El protocolo le da para cualquiera de ellos. Entonces, metastásico no calificaría para darle, pero por la otra tinción sí calificó. Entonces no es un marcador exacto para cada uno. Lo más probable es que sea la distancia entre el linfocito y la célula tumoral más importante que la positividad. O sea que si el PDL1 es positivo pero está cerca a la célula tumoral, ese sea el activo. Y eso